Gracias. Muchas gracias, Dominic. También muchas gracias a Vidal y tanto de las formaciones por haber confiado en que pueda compartir con ustedes parte de la reflexión y de la experiencia también de formación, ¿no? Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que siempre que hablamos el tema de psicología, para los traductores voy a intentar hablar español, no argentino, todo lo posible. Siempre que abordamos el tema de la psicología, sobre todo la experiencia de los que estudiamos un poco esta ciencia, el universo se abre muy grande, ¿no? Es muy grande hoy por hoy. Si bien la psicología es una ciencia muy pequeña, muy joven de edad, el universo hoy con el que contamos de escuelas de psicología, de problemáticas, de teorías, es muy grande, ¿no? Por lo tanto, se hace difícil a la hora de buscar una síntesis de qué presentar desde la psicología, y también se hace muy difícil no dejar muchas preguntas abiertas, ¿no? Por lo tanto, mi propuesta es más bien sintética, con mucha mirada abierta a la problemática que esto representa. Se me ocurre empezar diciendo que no hay ninguna psicología que sea exhaustiva hoy por hoy, después de tantos años de ciencia. Todas las psicologías han intentado tener una mirada o una metáfora o una interpretación sobre la problemática humana. Cada escuela de psicología, incluso cada corriente de psicología, sus intentos son exhaustivos, pero no logra ser exhaustivo, a mi juicio. Por lo tanto, hoy en psicología se habla muchísimo de la discusión interdisciplinar, aún en la misma psicología, ¿no? La necesidad de buscar siempre que las escuelas de psicología aportan una herramienta necesaria para el objeto de estudio, ¿no? No habría un pensamiento absoluto hoy en psicología. Se discute la teoría, se discute la técnica, se discute la operación, ya vamos a ver qué es esto, pero hoy la riqueza está en esta posibilidad de compartir lo que las distintas escuelas ofrecen, ¿no? El hermano que tiene como tarea fundamental el acompañamiento del proceso vocacional de sus hermanos, entiendo que debería tener al alcance de sí tres instrumentos: una teoría, una estrategia de intervención y una técnica operativa. Es lo que aquí trataremos de reflexionar juntos a partir de algunas consideraciones. Toda teoría es una idea, es un modo de explicar lo que se nos aparece. Toda escuela de psicología tiene una teoría, un modo de explicar la realidad del hombre. Una estrategia de intervención es un modo de acercarse a esta realidad, es decir, un camino necesario que nos conduzca hasta esa realidad que se nos presenta. Y una técnica operativa es un modo de explicar aquello que se nos presenta. Todas las escuelas de psicología tienen una teoría, una estrategia y una técnica. En el curso de los años, el diálogo entre teología y psicología pasó de ser juzgado como inútil a imposible y hasta hoy indispensable. Se pasó de una inicial indiferencia recíproca a una voluntad de colaboración. El declarado ateísmo de Freud, junto a su personal posición de incredulidad y de rechazo a la fe, fue una de las causas, si no la principal, de la separación entre psicoanalistas y teólogos, en sentido más amplio, entre psicología y religión. Las diversas controversias al respecto no hicieron más que llevar a ambas ciencias lejos del interés principal que una y otra tienen: la comprensión del hombre en su integridad psicológica, física y espiritual. Hoy estamos atravesando un camino de fructuosa colaboración. Diversas corrientes teológicas, por ejemplo, subrayan de forma clara y precisa, en relación al pasado,
la importancia de las ciencias humanas como instrumento para el conocimiento de Dios, en el sentido en que un conocimiento de la realidad biopsíquica de la persona humana conlleva un conocimiento también de la creación. La psicología, especialmente la dinámica, considera positivamente, a diferencia del pasado, no solo la fe, que es un problema de la teología, sino también la teología misma, entendida como una reflexión sistemática sobre la experiencia de fe en el ámbito de una tradición religiosa. Esta psicología, la dinámica, estudió la experiencia religiosa como un potencial factor del proceso de individuación, explicando los procesos cognitivos y emotivos que permiten describirla y comprenderla. Considerando el principio según el cual en el fenómeno está presente la esencia, y fenómeno y esencia son niveles diversos, pero escindibles de la misma realidad psíquica, no es correcta la distinción entre teología, una ciencia axiológica normativa, llamada a responder a los interrogantes de la vida y de la muerte, y la psicología, ciencia empírico-analítica, encargada solo de describir los fenómenos observables. Lo que quiero decir es que no existe una separación entre lo que el hombre cree, busca y espera y lo que vive. La psicología dinámica, una de las corrientes más actuales, ha intentado siempre responder al fenómeno del humano en la unidad del objeto y del fenómeno. La psicología, justamente porque parte de estos hechos, de un acontecimiento cualquiera, y poseyendo los instrumentos adecuados para examinar a niveles profundos, el sentido no solo subjetivo del fenómeno, es una de las disciplinas que podría integrar las dos polaridades de la vivencia humana: lo efímero, lo contingente y la profundidad intrapsíquica, es decir, lo vivido concreto y la esencial humanidad que allí se expone. Observando el comportamiento de una persona, la psicología remite a la psicodinámica que explica aquel comportamiento. Y como las operaciones psíquicas hablan de algo que no es solo psíquico, sino que contiene los indicios de un nivel ontológico, o como en psicología se dice, misterio, la investigación sobre el vivir y el hacer es también una pregunta sobre el ser del hombre. ¿Cómo se acerca la psicología a este misterio? Lo hace a través del famoso método del insight. Me permito explicar una palabra. Insight es una palabra en inglés, como habla española, italiana, pero no existe una traducción en el ámbito de la psicología propia. En psicología, cuando decimos insight, decimos un concepto propio que se traduce en el español a veces como comprender, en el italiano también como comprender, pero el concepto del insight, que ya vamos a ver qué es, siempre se deja con la palabra en inglés. Se hace un poco de superioridad del norte. Por el proceso, por el método del insight, por la explicación objetiva del fenómeno al interno de los hechos históricos del sujeto. Es decir, trata de comprender qué es lo que pasó, qué es lo que pasa en el fenómeno interno de la persona. Otro de los elementos que tiene la psicología para acercarse a este misterio es el proceso inductivo. Es un proceso que todos hacemos, por la comprensión de que A más B puede llegar a ser C. Y con el diálogo interdisciplinar entre ciencia y religión. Estas son las tres herramientas que la psicología tiene para acercarse al misterio de la persona. En este sentido, no existen comportamientos, conflictos o problemas insignificantes, sino que en cada síntoma, como en cada malestar o sufrimiento y luchas, están contenidas la pregunta, la lucha y el ansia fundamental y radical del misterio. Los cuestionamientos, los miedos, los conflictos específicos y quizás ocultos vienen vistos e interpretados como el tomar forma o el manifestarse más o menos adecuado de una búsqueda de un deseo mucho más profundo. Vamos a las premisas necesarias, las discusiones en psicología que son actuales, son discusiones que no se han cerrado, ¿no? El que las personas cometan errores no debe ser una sorpresa para nosotros. Tampoco debería sorprendernos
que las personas sean limitadas. Existen muchas preguntas, como aquellas que necesitamos para construir nuestras teorías, que carecen de respuesta. Incluso hay algunos que nunca la tendrán, pero de todas maneras las contestamos ya que necesitamos seguir viviendo. Hay muchas preguntas que surgen al acercarnos a las distintas teorías y sus aportes a la investigación que hoy nos ocupa. Mencionaremos algunas como para reconocer en ellas un desafío para la profundización posterior. La primera viene en la tensión entre libre albedrío y determinismo. El mundo y nosotros, ¿estamos completamente determinados? Cuando discernimos, ¿estamos viviendo una ilusión? ¿O podemos verlo de la otra manera? Es decir, que el espíritu tiene el poder de levantarse sobre todos los límites y que es el determinismo lo que es una ilusión. Originalidad y universalidad. ¿La persona es única o lograremos descubrir eventualmente que hay leyes universales que explicarán todo el comportamiento humano? Existen posiciones más moderadas. Quizás existen amplias reglas limitadas con espacios para considerar a los individuos. O quizás nuestra individualidad excede lo común que tenemos. Motivaciones fisiológicas o de propósito. ¿Estamos sujetos a nuestras necesidades fisiológicas, como la necesidad de alimento, agua, actividad sexual? ¿O nos llevamos de nuestros propósitos, de nuestras metas, valores o principios? ¿Quién prima? Algunas posturas más moderadas incluyen la idea de que el comportamiento de propósito es más poderoso, más fuerte, pero que se sustenta en necesidades fisiológicas. O simplemente que ambos tipos de motivación son importantes, aunque en distintos tiempos y lugares. Evidentemente, la necesidad de gratificación primaria en los primeros meses de nuestra vida no es la misma a la necesidad de gratificación en la vida adulta. La pregunta que se hace en las teorías o en las escuelas, o lo podemos hacer nosotros, es ¿qué prima? Si la necesidad, la gratificación o mi propuesta, mi búsqueda de valores. Motivaciones conscientes e inconscientes. La mayoría, o incluso todas nuestras expresiones comportamentales y experiencias, ¿están determinadas por fuerzas inconscientes, fuerzas de las que no nos damos cuenta? ¿O solo algunas son inconscientes? Por decirlo de otra manera, ¿cuán conscientes somos de lo que determina nuestro comportamiento? Naturaleza, nurtura. Nurtura es una traducción de otra palabra en inglés, que es nurture. No existe tampoco una correspondencia en español, en italiano. Algunos traducen como crianza o como educación o aprendizaje, ¿no? Pero es un concepto típico que tiene que ver con lo que nosotros hemos aprendido desde muy pequeño. Esta es otra tensión, naturaleza y aprendizaje. Es otra pregunta que podríamos contestar algún día. ¿Hasta qué grado lo que hacemos está condicionado genéticamente por la naturaleza o por nuestra formación y experiencia humana? La cuestión se hace muy difícil de contestar, ya que naturaleza y nurture no pueden existir independientemente. Probablemente, tanto el cuerpo como la experiencia son esenciales para ser una persona y es muy difícil separar sus efectos. Otra tensión es la teoría de los estadios y la teoría que no contempla los estadios. Un aspecto de la guía de naturaleza nurture importante para la psicología de la personalidad es si todos pasamos por estadios predeterminados de desarrollo. Evidentemente todos pasamos por ciertos estadios de desarrollo fisiológico, fetal, infancia, pubertad, adultez y ancianidad, poderosamente controlados por la genética. Ninguno de nosotros subiría corriendo las escaleras como cuando teníamos 10 años. Eso es un dato fisiológico. El cuerpo nos impone un ritmo. La pregunta es, ¿deberíamos considerar lo mismo para el desarrollo psicológico? Determinismo cultural y trascendencia cultural. ¿Hasta qué punto nos moldean la cultura?
totalmente o somos capaces de elevarnos sobre nuestras influencias culturales? ¿Cuán fácil o difícil es dejar de ser lo que la cultura hizo en nosotros? Sí, otra manera de ver el problema es si nos preguntamos cuán difícil es llegar a conocer a alguien de otra cultura. Si es difícil para nosotros salir de nuestra cultura y comunicarnos como seres humanos, entonces quizás la cultura es un poderoso determinante de lo que somos. ¿Existe algo que es transcultural en la humanidad? Otra tensión es formación temprana y tardía de nuestra personalidad. No tan bien. Todo esto está en el texto que ustedes después podrán confrontar, si voy muy rápido. La formación formación temprana o tardía. Nuestras características de personalidad están establecidas en la infancia, relativamente fijas en nuestra vida adulta, o más bien flexibles. O es que a pesar de que los cambios de la vida siempre sean una posibilidad, mientras más viejos nos hacemos, menos flexibles pueden ser nuestras características de personalidad. Otra tensión, la comprensión continua y discontinua de la enfermedad mental. La primera pregunta que me hago, ¿existe la enfermedad mental? ¿Qué entendemos por locura? ¿Es la enfermedad mental una cuestión de grados? ¿Son solo personas que han llevado algo hasta el extremo? Más aún, espiritualmente hablando, ¿existe en la enfermedad mental una búsqueda de Dios? ¿Son quizás excéntricos que los perturban o se agreden a sí mismos? ¿O existe una diferencia cualitativa en la forma en que perciben la realidad? ¿Es posible dialogar entre madurez y enfermedad? Podríamos incluso detenernos a debatir lo que entendemos por enfermedad mental y lo que no lo es. Por lo tanto, lo más probable es que la salud mental no sea una cosa única. Optimismo y pesimismo. Finalmente nos volvemos a un tema que no está en absoluto resuelto. ¿Somos los seres humanos básicamente buenos o malos? ¿Debemos ser esperanzadores o desanimados con respecto a nuestros proyectos? ¿Necesitamos un gran monto de ayuda o lo haríamos mejor si nos dejan solos? Lo que percibimos en la humanidad está determinado por la actitud, pero también lo que vemos determina la actitud. Y esto está relacionado con otras cuestiones. Si, por ejemplo, la enfermedad o la salud no está tan alejada del concepto de salud, si la personalidad puede cambiar tardíamente en la vida, si la cultura y la genética no fuesen tan poderosas, y si en definitiva nuestras motivaciones al menos pudiesen hacerse conscientes, tendríamos más bases para el optimismo. De lo que se trata es de comprender el misterio de la naturaleza humana. Esto es lo que he intentado hacer con estas tensiones, que todas las teorías y las escuelas de psicología, tantas ideas de psicología como las que hay aquí presentes, lo que hacen no es sino tratar de comprender el misterio de la naturaleza humana. Un misterio que de entrada les digo, a la psicología, por más exigente que sea, se le escapa de las manos. La contribución de la psicología clínica. La psicología clínica es la escuela de la ciencia psicológica que se encarga de la investigación de todos los factores: evaluación, diagnóstico psicológico, apoyo a la recuperación y prevención que afectan a la salud mental. Permito rescatar una definición que la psicología clínica se hace a sí misma. La preocupación es la salud mental, no la enfermedad, en las condiciones que puedan generar malestar y sufrimiento al individuo humano. Prácticas centrales de esta disciplina son el diagnóstico, la consejería o la psicoterapia, así como también la investigación, la enseñanza y el desarrollo. Opto por recoger los elementos que la vertiente clínica nos ofrece, sobre todo en lo que respecta a la comprensión psicodinámica de la persona y del trabajo coloquial. Definimos psicodinámica como la constelación de las fuerzas motivacionales que actúan en una persona y que son expresadas por el comportamiento externo. Se reconoce el rol de las dimensiones inconscientes
en las determinaciones del comportamiento y se consideran los recíprocos factores de interacción entre inconsciente, realidad externa, disposición emotiva cognitiva y experiencia de vida. La mirada que nos ofrece entonces refiere al móvil de fondo del actuar humano. Se trata de recomprender la realidad interna, la psicodinámica que subyace y sostiene la acción. Rebautizándola, podríamos decir el porqué constituido por el qué cosa del cómo. Estas tres son las preguntas que la psicodinámica se hace. ¿Por qué cosa y cómo? La psicodinámica es, por lo tanto, el porqué, es decir, el ensamblado, el complejo, dinámico y delicado conjunto de las fuerzas motivacionales psíquicas, que resulta de la combinación más o menos armoniosa del qué cosa, es decir, los contenidos, y del cómo, es decir, la energía motivacional afectiva. ¿Por qué la persona funciona así y no de otro modo? Esto es lo que la psicodinámica, escuela clínica, intenta responder. Vamos a ver entonces por qué entiendo que la psicodinámica clínica nos ayuda a comprender el objeto de estudio que nos interesa, que es el acompañamiento. La psicología pretende integrar y no sustituir el actual tipo de formación. Quiere cumplir una función de apoyo. Quiere predisponer al hombre para que aprenda de la formación didáctica y experiencial de la vida, para lo cual disponemos de instrumentos desarrollados para tal fin. La primera función de la psicología es terapéutica, que consiste en remediar los errores educativos, ayudar a superar las frustraciones, curar las heridas. Otra función es la de ayudar a evaluar las propias fuerzas, las propias potencialidades, una forma de reconocer los entramados de la propia libertad ante el deseo último de plenitud. Y una tercera función es la de reconocer las dificultades internas y encontrar los mecanismos necesarios para enfrentarlas. ¿Por qué esperar que las dificultades se conviertan en irreversibles? Es mejor intervenir cuanto antes para reducir el número y la importancia de las frustraciones. Básicamente, la psicología nos ayuda a formar e integrar. Formar en cuanto significa ayudar a la persona a adquirir un conocimiento profundo y permanente de sí mismo en los aspectos del crecimiento, así como en los aspectos infantiles, unido al dominio sobre la propia persona, con el fin de canalizar todas sus energías y ponerlas a disposición de sus ideales. Integrar quiere decir favorecer en la persona el crecimiento armónico en la madurez psicológica y en la madurez vocacional. Insisto, la dicotomía entre lo humano y lo espiritual es extraña a la naturaleza del hombre, por lo tanto, a la psicología. No podríamos pensar un programa de formación desde compartimentos estancos. Primero la formación intelectual, luego la actividad pastoral y por último, si queda tiempo, la formación humana. Por esta razón, quienes enseñan se interesan por la mente del joven, los educadores por su actividad práctica y el director espiritual por su alma y el psicólogo por su patología. Semejante forma de proceder no toma al hombre con su totalidad y constituye un obstáculo para la formación. Si las ciencias naturales tienden a explicar, en la línea de la causalidad, la psicología como ciencia del hombre tiende sobre todo a comprender los fenómenos que se presentan como intenciones, como significados y no como objetos puros. Un enfoque, para ser adecuado, no puede agotarse en una explicación casual ni en una comprensión puramente subjetiva de los significados. El fin de la acción humana no opera solo como especificación, es decir, no solo como un componente cognoscitivo, sino también como emoción, componente de la voluntad. Por lo tanto, la interpretación es la operación adecuada para acoger la motivación humana que brota del encuentro entre una fuerza que causa
y una intención que dirige. Es este el desafío más grande que tiene para aportar la psicología en el ámbito del acompañamiento, que es la interpretación. Ya vamos a ver más adelante el gran desafío que la psicología se hace y que las corrientes, las escuelas de psicología, es cómo interpretar el dato, ¿no? De alguna manera, cómo interpretamos la evidencia o no de lo que tenemos enfrente, ¿no? La interpretación, diversas corrientes, las metáforas que hay en torno a esta herramienta, es lo que hoy se mantiene la discusión abierta, ¿no? Haciendo una síntesis, podríamos decir que la psicología nos proporciona en el ámbito formativo de la espiritualidad nuevos accesos al conocimiento de la experiencia religiosa, más formación, más información sobre esto. Otra es que estudia el funcionamiento de cómo la experiencia, no su intencionalidad o su sentido, sino su contenido más profundo. Otro elemento es que la formación, en el campo de la formación religiosa, nos obliga, la psicología, a una correlación con todos los procesos humanos. Es decir, no se puede entender la experiencia religiosa fuera de toda experiencia, de otra experiencia humana. En el fondo, la psicología dinámica y clínica hace una pregunta sobre el misterio de la propia persona. Toda experiencia de Dios es una experiencia humana. Toda pregunta sobre lo humano es una pregunta sobre Dios. A la luz de lo dicho, se impone una consecuencia decisiva para el replanteamiento actual de la formación: la necesidad epistemológica de aprender a distinguir, al menos formalmente, dos momentos distintos en el estudio de la fenomenología de la vocación. El primer momento vendría dado por las ciencias humanas: cómo se produce la experiencia religiosa, qué presupuestos la estructuran, qué tendencias psicodinámicas le sirven, etc. El segundo corresponde al discernimiento de este dato entre el fundamento y el sentido, que trasciende el mero funcionamiento psicodinámico. El significado del acontecimiento percibido primero en la interioridad de la conciencia misma, de la persona que lo experimenta. Posteriormente se articula en el sentido de su historia personal. La unidad de estos dos momentos le pertenece a la formación. Profundizando un poquito más, vamos a ver ahora qué sería la vida psíquica. El comportamiento es la respuesta, la reacción del individuo frente a la realidad. Tiene una doble vertiente que es necesaria diferenciar. El comportamiento humano tiene una dimensión externa y observable. Todos somos conscientes, así lo dicen las fuentes, de lo que hizo Francisco cuando fue a la Porciúncula. Este es un comportamiento, puesto que la constituye todo aquello que decimos, hacemos o producimos como consecuencia de lo que vemos, sentimos y olemos. La otra forma de responder es interna y es inobservable. Es lo que llamamos la vida psíquica. Los sentimientos, las emociones, los recuerdos, los deseos, son algunos de los estados y fenómenos mentales que la realidad despierta en nosotros. Estas actividades o fenómenos constituyen la vida psíquica de cada individuo, la cual puede ser más rica, compleja y gratificante que la vida pública o externa. Los tres niveles de la vida psíquica. Un breve análisis del aspecto cognoscitivo de nuestra vida psíquica nos muestra que nuestra actividad y los contenidos de nuestros conocimientos se sitúan sobre planos diversos. De hecho, algunos de estos contenidos están estrechamente ligados a datos sensibles, mientras otros trascienden las determinaciones materiales, implican actividades superiores y hasta espirituales. Por otra parte, encontramos también en nuestras ideas, más generales y abstractas, elementos y trazos evidentes de conocimiento sensible, sin que por esto se pueda justificar una reducción pura y simple del conocimiento intelectual al conocimiento sensible. Veámoslo claramente. Las tendencias y las necesidades humanas están estrechamente conectadas con los contenidos del conocimiento. Las funciones
cognitivas y cognitivas, o sea, de la voluntad, no son sino dos aspectos o dos manifestaciones de una actividad psíquica funcionalmente útil. Tomemos como ejemplo el comportamiento sexual. Ninguna de nuestras actividades son asexuales. Todas requieren una explicación bajo los tres puntos de pregunta. Se puede esperar, por lo tanto, que a las formas y a los planos específicos del conocimiento corresponden igualmente formas propias de tendencias y necesidades. Por ejemplo, en el análisis de la sexualidad, volviendo a la sexualidad, podemos ver distintos niveles de comprensión de este acto concreto. Por ejemplo, a menudo se descubren elementos eróticos de una experiencia religiosa o viceversa. Todo acto sexual, aún el más anónimo, es una pregunta también espiritual. Al contacto directo con los hechos observables, es necesario indicar los distintos planos o extractos que conviene distinguir en nuestra vida psíquica. Existen, para distinguir en la vida psíquica del hombre, tres planos de actividad, tres especies de elementos que manifiestan la propia irreducible, lo propio de lo irreducible e implican funciones diferentes y obedecen a leyes diversas. Sí, por ejemplo, o el primer nivel, ciertas actividades psíquicas y ciertos contenidos de conocimiento están estrechamente conectados con los estados fisiológicos del organismo y no son otros sino el revés psíquico de un estado o proceso fisiológico. Por ejemplo, la sed, el hambre, el sueño, etc. pueden concebirse como el aspecto psíquico de un estado orgánico. Podemos caracterizar el conjunto de estos procesos y fenómenos como el nivel psicofisiológico, con una identidad propia, una ley propia y un lenguaje propio. Otro comportamiento está conectado con el hecho de que encontramos un mundo que comprendemos y elaboramos dándole un significado. El mundo de las personas y de las cosas que nos rodean, la alteridad. Podríamos llamarlo a nivel de nuestra vida de relaciones, lo social. La palabra social implica aquí, sobre todo, que este aspecto de la vida comporta esencialmente una relación vivida entre nosotros y el mundo de los hombres. Es lo que llamamos el nivel psicosocial. Un gran número de comportamientos y de dinamismos se conectan con este plano de la vida psíquica. Así, la necesidad social de reconocimiento, de estima, se relacionan directamente con este nivel. Constatamos a su vez otro nivel de actividades, dado justamente por la capacidad de trascendencia del hombre, que es capaz de salir de sí mismo de lo inmediato, la problemática que el hombre se crea en torno a su destino y a la existencia, a la afirmación absoluta del ser, del valor, que concibe a partir de ciertas realidades de la propia experiencia. El hombre pregunta, busca, quiere dar sentido, entiende. Podemos llamar a este aspecto de la actividad psíquica el nivel racional espiritual. El análisis psicológico muestra cómo estos diversos planos de actividad, fisiológico, social y racional espiritual, se encuentran inextricablemente saldados en el acto humano concreto. Así, por ejemplo, la percepción de un libro, la sensación de sed o de dolor, contemporáneamente a la excitación nerviosa y a todo proceso fisiológico, no se tiene solo una sensación de dolor, sino también la percepción de una situación significativa. El hombre comprende, por ejemplo, cuando está enfermo, que algo va mal o que no podrá realizar aquel proyecto. Existe asimismo el contenido metafísico de un yo consciente que se encuentra de frente a sí mismo a un objeto. Hay en estos tres niveles la capacidad de distinguirse y la capacidad de identificarse en cada uno de ellos. Resumiendo, decimos, la psicología puede ser vista como la ciencia que indaga la vida psíquica del hombre, es decir, el conjunto de sus actividades y dinamismo en una unidad funcional y funcionante que es el yo. Naturaleza de la mente. Muchos autores consideran la mente como el conjunto de los fenómenos mentales. Si fuese posible que en estado consciente
no tuviese ningún proceso mental y no estuviésemos imaginando, sintiendo y recordando, entonces la mente se desvanece, desaparece. Además, considerar la mente de este modo no comporta negar la identidad y continuidad. Por ejemplo, los recuerdos son los que nos permiten reconocernos como personas, con identidad y continuidad. Sin embargo, a muchos autores, identificar la mente con los fenómenos psíquicos les deja un poco insatisfechos. Se resisten a aceptar que sea únicamente un conjunto de fenómenos mentales, porque eso implicaría que cuando no pensamos, cuando no tenemos ninguna creencia, ningún deseo, ningún recuerdo, la mente desaparece. Para estos autores la mente es algo que permanece, el soporte de los estados mentales. La mente, por lo tanto, es una entidad que nos da continuidad, un modo de definir la identidad. Distinguimos, por lo tanto, en este estado de proceso mental, facultades y procesos. Las facultades cognitivas que distinguimos es la percepción, la memoria, la imaginación, la inteligencia, que a la par de esto están los estados afectivos. Los estados afectivos básicos son el placer, el dolor, que surge de un gran número de capacidad de reconocer el placer y el dolor que le llamamos emociones, sentimientos, sensaciones. Todo esto es el componente mental. Todos coinciden, todas las escuelas de psicología coinciden en que este es el gran universo mental. A la par, hay un universo ya mencionado por Padre Freire, segunda exposición, que es el componente físico, que merece su atención hoy más que nunca. Lo que llamamos las neuronas, el sistema nervioso central, el cerebro y el sistema endócrino. Todo eso corresponde a lo que en psicología llamamos la mente humana, lo que da continuidad e identidad a la persona. Ahora bien, quisiera profundizar uno de los elementos más importantes en la mente humana, que es un concepto, ¿no? Sobre la afectividad. Todo nos afecta, aún el aislamiento. La ausencia es un modo de afección de la propia realidad. El autismo es una comunicación. Franciscanamente hablando, me permito, si bien no soy un especialista, profundizar en un concepto. La vida afectiva para un franciscano es el universo posible del conocimiento, porque la vida afectiva es un rasgo característico del ser humano que conviene destacar. Poseemos la capacidad de tener sentimientos positivos y negativos. Racionalmente tendemos a la idealización del afecto como lo positivo, pero la realidad del hombre nos demuestra que esto no es así, que son múltiples las contradicciones del corazón humano. Queremos ser sosegados, amables, moderados, disciplinados, vitales, libres, abiertos. Deseamos estar llenos de amor, pero a veces comprobamos con dolor que, como tantos otros, nos vemos zarandeados de acá para allá entre el amor y el odio, la disciplina y la falta de disciplina, la amabilidad y el mal humor, la vitalidad y la apatía. Nuestro mundo emotivo le pone un particular sabor a la vida. El reconocimiento de este universo, de este original lenguaje, nos ayuda a liberar ciertos conflictos, como a potenciar nuestra energía hacia lo que creemos como verdadero y absoluto. En el fondo, la vida afectiva es esencial para el reconocimiento de nuestra mente, de nuestra psiquis. El reconocimiento de nuestro mundo emotivo, en su universalidad, nos permite entrar al misterio de lo que somos. ¿Dónde va todo este mundo afectivo? La psicología dinámica ha entendido que hay un lugar donde se guarda, donde celosamente custodiamos todas nuestras vivencias afectivas. Le llamamos memoria afectiva, la cual siempre, las 24 horas del día, permanece despierta, acumulando, guardando y sosteniendo todas nuestras vivencias, por más superficiales que sean. La memoria afectiva es riquísima, es un misterio y nunca terminaremos de reconocerla. Siempre nos viene dicho a partir de un ínfimo de posibilidad que ella tiene. Es un error pensar que cada uno de nosotros podrá descubrir y reconocer
la capacidad y totalidad de su memoria afectiva. Solo reconocemos la capacidad que ella tiene de hacerse presente y de descubrirnos y de descubrir nuestra sensibilidad. ¿Cómo viene representada este mundo afectivo y esta mente humana? A partir de lo que en psicología llamamos como el área consciente e inconsciente. Siguiendo las contribuciones de Allport, podemos plasmar una esquemática representación hasta transformarla en una especie de torta con diversos planos o pisos. En la cima, o en la guinda del pastel, la cereza del pastel, encontramos la conciencia, el ser consciente de uno mismo. Después está el co-consciente, que es decir, todo aquel horizonte de percepción, la percepción de un ambiente, de una palabra, la percepción de los sonidos, de los rumores, etc. Otro estaría el preconsciente, que es el esfuerzo que cada uno de nosotros tiene en la memoria, en las emociones, por reconocer, por encontrar. Preconsciente puede venir a partir de una experiencia de silencio, una experiencia de preguntas sobre sí mismo, una reflexión profunda. Y por último está lo que todos coincidimos y conocemos como el inconsciente o subconsciente, que comprende todo aquel material psíquico, hechos, motivaciones, dinamismo, que para ser nombrado y para entendido necesita de la intervención de unos medios extraordinarios. En el inconsciente guardamos un cúmulo de hechos y vivencias personales. ¿Cuándo mis decisiones, mis acciones, mis comportamientos son frutos de una toma de posesión consciente, libre y responsable? ¿Cuándo dependen en cambio de fuerzas que escapan a mi control? ¿Hasta qué punto estoy en grado de autodeterminarme? ¿Hasta qué punto estoy determinado por mi inconsciente? Las problemáticas que recaen sobre estos interrogantes revelan, obviamente, cuánto sea complejo y difícil afrontar en términos rápidos y académicos y sintéticos este tema. Nos limitamos a ofrecer algunas simples reflexiones y creativas imágenes que quieren representar inclusive alguna respuesta orientadora. Ante todo, focalizamos dos extremos, dentro del cual se mueven intenciones. Por un lado, tenemos la persona presente a sí misma, lúcida conscientemente de lo que está sucediendo dentro de sí, claramente orientada y decisiva por alcanzar determinados valores y objetivos. Por ejemplo, cada uno de nosotros está presente en este momento frente a sí mismo, haciendo un esfuerzo por no dormirse, escuchando, escribiendo, pensando. Es el predominio del consciente. Es el sujeto abierto a un camino de normalidad, de satisfactoria inserción social. Por otro lado, tenemos la persona presa de su inconsciente, traspasada por fuerzas y conflictos, mecanismos, estilos que la llevan a la separación psicótica de la realidad, a la no adaptación social, a la no libertad y responsabilidad de los propios actos. Es decir, entre estos dos picos, la normalidad y la psicopatología más o menos graves, están lo que llamamos los desórdenes de personalidad o lo que antiguamente se llamaba como neurosis, y a los síndromes marginados del límite. Naturalmente, el gran desafío está en permanecer en este equilibrio intermedio entre lo que llamamos como normalidad y patología. Podemos decir que todo lo que conlleva en el ámbito de lo incontrolable de nosotros mismos es la patología. Y todo lo que se puede manejar, controlar y explicar sería la normalidad. Para concluir este espacio, y saliendo de todos estos términos más científicos de alguna manera, me preguntaba qué es el acompañamiento en psicología. El acompañamiento es, ante todo, un encuentro. Es el ámbito del coloquio, de la relación, del encuentro entre dos mundos donde se desarrolla el mayor desafío en psicología. La psicología nace en el encuentro, la pregunta y la correspondencia entre dos búsquedas. A esto lo definimos como coloquio. El conocimiento de una persona
No es posible aislar en un momento un aspecto de su vida. Es necesario tomar en consideración la globalidad de la persona y discernir sus posibilidades de crecimiento. En este sentido, el coloquio, el acompañamiento, es un camino, una peregrinación, una observación en el tiempo. La psicoterapia tiene un instrumento privilegiado, que es la palabra. Es una mediación esencial, decisiva. La palabra entendida como lenguaje y expresión de sí mismo. Toda psicoterapia se desarrolla en un campo creado por el acompañante y el acompañado, en el que solo podemos sugerir las primeras jugadas, quedando el resto a merced de las vicisitudes del vínculo. Los cambios, como la vida misma, es impredecible. Y si hay algo que la psicología nos dice una y otra vez, es que permanentemente estamos acechados por posibilidades de modificación dependiente de factores personales, culturales o el tiempo mismo. Ninguno de nosotros sabe cómo va a reaccionar frente a la muerte. El acompañamiento, el propósito del acompañamiento consiste en penetrar bajo la superficie de la vida de la persona, en ir más allá de la fachada de gestos y actitudes convencionales que ella presenta y poner de manifiesto su libertad espiritual interior, su verdad más íntima. El acompañamiento es una tarea sobrenatural, la de rescatar al hombre del automatismo que lo empobrece y limita. ¿Cómo ayuda la psicología en este coloquio? La psicología nos ayuda a delinear el acompañamiento formativo de manera integral, reconociendo, donde sean necesarios, los conflictos, la inmadurez y los límites que dificultan la propia libertad. Una relación que sana no puede prescindir de una relación de confidencialidad y confianza. El ejemplo más claro de esto es que cuántos coloquios, capítulos y aún reuniones fraternas, por ser insanas, terminan enfermando. Cuando Freud afirma que la curación del alma se realiza a través del desvelo de partes escondidas de nosotros mismos y una confesión, que es asimismo una reconciliación y autoconocimiento, ha renovado una antigua tradición en nuestra cultura. Recordamos el dicho socrático «Conócete a ti mismo», el cual sostiene que la autoconciencia es la mejor recuperación de las penas que provocan nuestra pasión. Pero el gran desafío del coloquio es que en realidad el conocimiento, el «conócete a ti mismo», tiene que ver con un dejarse conocer. El acompañamiento en psicología tiene que ver con esta vertiente, es decir, con que es imposible conocerse a sí mismo si no nos dejamos conocer por alguien. La tarea más difícil es la de aceptar y pactar con aspectos de sí mismos precedentemente no reconocidos, que viene facilitado por la experiencia de sentirse aceptado o entendido por otra persona. Si yo me oculto a mí mismo, ¿cuánto más tendré que ocultarme al otro? Adán, ¿dónde estás? Sentir la necesidad de cuidar parte de sí a la mirada significa también reconocer que la naturaleza humana es condenada a ser parcialmente ciega, que nuestro conocimiento tiene un límite y podemos sentirnos seguros solo al interno del mundo parcial limitado. Un límite que al mismo tiempo queremos constantemente superar. Porque la llamada de la divinidad que ha condenado nuestra ibris es también la que enciende en nosotros el deseo de lo absoluto. Paradojalmente hablando, podemos decir que después de haber comido del árbol del conocimiento, el primer ensayo es el de estar desnudos, demasiado desnudos. Es la constatación de que no sabemos regir no solo la sabiduría del mundo, sino que tampoco simplemente la percepción de nosotros mismos. ¿Cómo podemos saber si el otro es amigo o enemigo? Si abrirse al encuentro o cerrarse y defenderse. Todos hemos sido heridos en la confianza. Ninguno de nosotros ha sido querido como quisiésemos. Por eso, el escondernos es una posibilidad. El acompañamiento es ese universo de sanación y de salvación sacándonos del escondite. Nos abre a una infinidad de posibilidades y de significados
también infinitos. Porque en el acompañamiento lo que reafirmamos una y otra vez en el coloquio es que estamos hechos para la relación. Toda relación que surge del acompañamiento fraterno, personal o grupal, es una estimulación y una posibilidad a que el otro se deje reconocer. Revelarse es abrirse al otro, es el acto de descubrirse por medio del cual nuestra necesidad, que puede ser perversa, de exhibirse, nos invita a reconocer la intimidad. En la intimidad se comparte, se complementa. Allí se da el reconocimiento de la relación como esencial en la inclinación hacia el otro. El comunicar nuestro estar mal es una necesidad fundamental. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos un niño que estando en la escuela cae y se lastima. Solo cuando está en casa, mucho tiempo después, se permite llorar y contar lo sucedido. El comunicar nuestro estar mal es una necesidad fundamental. Representa el deseo de buscar la protección de una base segura en los momentos de peligro. La posibilidad de compartir se presenta de por sí como terapéutica, es decir, como sanadora, pero manifiesta en nosotros la propia debilidad, la propia herida, que es también peligrosa. Existe la posibilidad de ser rechazado, refutado, que nuestra revelación pueda ser usada para denigrar. Abrirse, por lo tanto, no es siempre algo bueno o fácil. La apertura al otro es también una apertura a sí mismo. Vivencias no pensadas, olvidadas, emociones en las que no se tienen palabras para explicarse o falta el coraje para pronunciarlas, florecen en el espacio de una relación que crece y se refuerza justamente a través de la intimidad. La autorrevelación crea intimidad, pero también autonomía. Porque desvelarse significa también aplicar nuestros propios derechos. Como decía, el instrumento privilegiado es la palabra. El desvelamiento, las interpretaciones y hasta los mismos conflictos se expresan por el lenguaje y en un horizonte circunscrito de significados compartidos, impuestos o convenidos que se constituyen el lenguaje. Palabra dicha, enunciada o traducida. Palabra que siempre será limitante, porque ninguno de nosotros podrá terminar de explicar lo que vivimos en una palabra. ¿Quién de nosotros conoce la experiencia del Alberta? ¿Quién podría acercarse a los caminos en los cuales Francisco meditaba en silencio su deseo? La palabra es posibilidad y límite, pero es la única forma de acceder a la experiencia. El habla es un proceso en continuo cambiamiento, un acto creativo, aunque sus posibilidades están históricamente limitadas. Cierto que donde falta la palabra es seguramente más difícil, no solo que la experiencia se pueda dominar, sino que se pueda vivir. Como especialista de los lenguajes del alma, seguramente tendremos muchas palabras para descubrir lo que vemos, pero arriesgamos también de ver cosas donde solo hay palabras y de no ver aquello en lo que no se encuentran palabras para describir. Es fundamental saber escuchar todas las voces, sobre todo aquellas generalmente no escuchadas. El lenguaje, la palabra, como acto creativo, es posibilidad de conocer y de ser conocido. De este modo, en el ámbito del acompañamiento del coloquio, el espacio del encuentro, la relación, se desvela solo y desde la palabra. Entiendo como palabra, como el lenguaje de la comunicación. Una palabra es un signo, un gesto, una cifra, un símbolo, una figura, un código que hay que descifrar. La palabra es silencio, murmuración, señal, indicio, sonrisa. La palabra es síntoma, la palabra es comunicación. La palabra viene siempre dicha por alguien que la pronuncia. Gran desafío en el camino del acompañamiento será de escuchar y descifrar el misterio de la palabra. De allí surgen muchísimas preguntas abiertas. ¿Cuántas patologías en el lenguaje? Un ejemplo más claro del misterio de la palabra son las enfermedades de la tristeza. Cuando la tristeza enferma el alma, la palabra enmudece.
y solo es posible comprenderla a partir del símbolo. Otro de los grandes desafíos que la palabra presenta es el símbolo. Cuando estamos enfermos en el alma, somos incapaces de simbolizar. Por eso el gran desafío del acompañamiento es y será desvelar la palabra dicha, apagada, oculta, pronunciada o simplemente enunciada. Podemos hacer un buen recreo de pausa.